¿Ahora? ¿Hola? A ver, Vale, ahora. Vale. No sé, alguien... A ver si escucha y puede Voy hablando, confirmar. hablando. Sí, a ver si alguien... Ya se escucha. Bueno, ahora escucho Ya a se todo el mundo, escucha. entonces, si podéis apagar los micrófonos Muy bien. para que no haya interferencias. El chat. Sí, yo sé que si doy la conferencia no puedo estar admitiendo... Mejor que no quite nada, no voy a decir que... Entonces, si alguien puede admitir a los que van pidiendo vez y el chat lo atendemos al final. Yo sí, esta ayuda. Como decíamos, vamos a presentar la encíclica. Begoña ya ha hecho la presentación de Julián Pascual y la mía. Yo creo que casi todos nos conocéis por una u otra intervención en otras ocasiones. Y damos paso a esta encíclica que, como decíamos, es de alto rango pontificio en el sentido de que pues, tiene un contenido importante, recoge magisterio sobre todo de carácter social y, como decías, es un contraste con especialmente la Rerum Novarum de León XIII. De hecho, pues como decía también, en el título no aparece un destinatario específico, luego ya es la introducción, dice que es para toda la Iglesia y para todo aquel que esté interesado en estos temas y en la perspectiva desde la dignidad de la persona humana. Dicho lo cual, si yo pregunto ahora de qué habla la encíclica y os pido que lo limitéis a 2 temas, estoy pidiendo ahora mismo que me digáis 2 temas de los que pensáis que habla la encíclica, porque habéis oído, por lo que podéis intuir. Porque uno probablemente coincidís todos, pero no sé si los otros. 2. Dignidad, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Bueno, pues es la única diapositiva que le he pedido que me haga a la inteligencia artificial es la que viene a continuación. Es decir, estos porcentajes no los he buscado yo, sino que le he pedido a Claude, o como la quieran llamar, Claudia, de Anthropic, que me dé los porcentajes, no sé si lo veis muy bien. Inteligencia artificial, 17%, 22% doctrina social. Es decir, que se va a ver a la luz de la doctrina social. Casi la mitad de la encíclica está destinada a desarrollar los fundamentos y los principios de la doctrina social con implicaciones según el contexto actual. Y ya es el capítulo 3, como veremos, que empieza a aplicarlo a la inteligencia artificial con una lectura antropológica. Y ya después doy paso a Julián para los capítulos 4 y 5, que son como más concretos. Este papa es, en ese sentido, bastante, me parece, atrevido porque toca temas muy concretos en relación a la inteligencia artificial, especialmente al final. Bueno, pues aquí tenéis la referencia para que no me digan que es plagio, está indicada y está sacada. Los demás, como digo, están elaborados a partir de la lectura de la encíclica. El Papa en esta encíclica también continuamente está contrastando qué queremos construir, qué sociedad queremos construir, cómo queremos construir el reino de Dios y plantea 2 paradigmas. Un paradigma entre la Torre de Babel, que tenéis aquí pues, una imagen así como psicodélica, y la construcción por parte de Nehemías de la ciudad de Jerusalén, a partir de la corresponsabilidad, de la ayuda entre unos y otros, de lo que cada uno pueda hacer, de la coordinación, de la inspiración, la vocación, las dificultades y esfuerzos de Nehemías, pero con un carácter más humano. Es decir, las imágenes lo que contrasta es esa colaboración por un lado y la impersonalidad por el otro. Una cosa que pues, aparece en varias ocasiones en la encíclica es la calificación de la inteligencia artificial y su uso como no neutral. No es neutral. No es simplemente una herramienta, sino que tiene unos sesgos que están construyendo un imaginario colectivo, algo que aparece también en los capítulos, los diferentes capítulos, y ese imaginario colectivo está dirigiendo la sociedad. Y quien la dirige, bueno, pues no es directamente los estados, entonces en eso hace una distinción entre el contexto de la Rerum Novarum y el contexto actual, porque en la Rerum Novarum se estaba pidiendo en parte la intervención del Estado para que pusiese orden. Aquí dice, no es solamente una cuestión de Estado, es una cuestión de élites
que tienen el poder para dirigir esos sesgos o cambiarlos, pero no solo. La esperanza es que no solo, y eso también lo indica el Papa. La Rerum Novarum, como decía, es como la luz o la perspectiva desde la que se intenta iluminar a través de los principios y de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia la tenéis compendiada aquí, es decir, lo que quiero decir con esto es que la encíclica, algunos he oído decir que ofrece una síntesis de esto, no. O sea, para mi modo de ver, no ofrece una síntesis, hace una selección de los principios y fundamentos y los organiza para iluminar el tema en cuestión. Principalmente este tema, no solo, pero especialmente el tema de inteligencia artificial en su repercusión en algunos temas para los cuales mencionan las encíclicas, que ya vamos a ver. ¿Y por qué se mete la Iglesia en esto? Es un tema concreto. Pues porque igual que con la Rerum Novarum está convencida de que el Evangelio se aplica a una realidad concreta, que Dios salva en la realidad concreta, en la historia concreta, a través de la creación, que la creación la ha puesto para que nosotros la administremos y que, por tanto, tenemos la responsabilidad de iluminar las realidades concretas. Y no de cualquier manera, sino a través de la dignidad de la persona y del anuncio del Evangelio. ¿Y qué reto se nos presenta para iluminar? Robótica, digitalización, inteligencia artificial. Esas tres palabras, o con expresiones. Inteligencia artificial son dos, ¿no? Pero esas tres palabras vienen indicadas desde el principio. ¿Por qué? Porque puede plantear un paradigma antropológico diferente sobre el ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Qué prevalece? ¿La Torre de Babel, el progreso? ¿O la inteligencia artificial como medio para un fin que está más allá de ella misma, de la robótica, de la digitalización o del progreso? ¿O en qué consiste el progreso? Si es progreso meramente técnico, es un progreso humano, es florecimiento, que es la palabra que va a usar este Papa. Son distintivos concretos de este Papa, que vamos a ir viendo algunas peculiaridades propias de este Papa, no porque no estuviesen ya en corrientes de pensamiento, pero sí que las asume y las plasma en la encíclica. No es neutral, moldea los procesos de toma de decisiones, es decir, si yo tengo que decidir, tengo varios currículums y no tengo tiempo y cojo los 100, los meto en la inteligencia artificial, le pido que me categorice una serie de parámetros y me ofrece un resultado. ¿A quién estoy dejando fuera con ese proceso? Si ese proceso tiene unos sesgos, si los puedo dirigir, si soy consciente o no de que puedo dirigirlos y cómo puedo dirigirlos. Pues si soy consciente, pues tendré más posibilidades de dirigirlos y de no excluir por los sesgos que otro me haya puesto para utilizar. Son dirigidos por actores privados e inciden, como decíamos, en el imaginario colectivo. No se ve muy bien. ¿Cómo emplearlo bien? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo ser conscientes? Y cómo asumir esa posibilidad de dejar descartado a algunos o de no hacer honor, justicia a la dignidad de la persona. Relación con Dios, asumir la fragilidad humana, no descartarla, sino que pertenece a nuestro proceso de crecimiento y florecimiento. Aprendemos a base de golpes, errores, y eso nos hace jerarquizar, valorar, y no es solamente negativo. Asumir la fragilidad humana. ¿Qué es lo que tiene en vista o con qué está contrastando esto? Que aparece después en otro capítulo en la encíclica, el posthumanismo. Transhumanismo puede tener una aplicación apropiada si contribuye a la integridad de la persona. Pensemos quizá en un chip o un trasplante o robótica aplicada al ser humano para problemas tetrapléjicos, por ejemplo, o problemas neurológicos, que puedan solucionar problemas. Entonces, el transhumanismo depende de cómo se entienda, pero claramente el posthumanismo no pretende solo mejorar al ser humano, sino sustituirlo. Entonces, eso es lo que tiene un poco en vista al decir asumir la fragilidad humana no es solo negativo y supone una revelación sobre la persona, sobre su valor, sobre el hecho de que no está aquí solo para contribuir al progreso, sino para amar y ser amado, que si lo descartamos, entonces disminuimos el deseo, disminuimos la capacidad de entrega, disminuimos el compromiso por el otro, desaparece el encuentro, bueno, o disminuye. Corresponsabilidad. Es decir, tener en cuenta a los otros, no solo máximo beneficio con mínimo esfuerzo para conseguir máximo de dinero. Es decir, si yo empleo en una empresa a determinado número X de trabajadores
y con la inteligencia artificial veo que puedo eliminar puestos de trabajo y me ahorro dinero, ¿qué hago? Esto se lo dejo a Julián. Yo hago la pregunta, pero luego Julián que lo desarrolle, porque esto es más de inteligencia artificial. Y claridad. Y para ver qué hacemos con este reto desde la perspectiva, la luz evangélica, la dignidad de la persona, los principios de la doctrina social de la Iglesia, claridad. Pues es un papá gestor, es un papá matemático y pide algo que puede dar, creo, ¿no? Que hemos visto aquí nosotros en Madrid. Claridad. Corresponsabilidad, relación con Dios, fragilidad, claridad. Objetivo, construir el reino de Dios. ¿Por qué hay que iluminar esto? ¿Cómo hay que iluminarlo? Porque hay que tener en cuenta los principios, construcción del reino de Dios, actitud, no tener miedo, pero tampoco ser ingenuos. Saber interpretar la realidad, asumir la propia responsabilidad en la construcción. No, bueno, esto ya que se encarguen otros porque a mí me queda lejos. Cada uno puede poner una piedra en la construcción de la ciudad de Jerusalén. No dejar que lo haga todas las máquinas y, bueno, luego ya veremos si nos arrepentimos, echamos para atrás. Pero a lo mejor es demasiado tarde. Contexto, una lógica de la eficiencia, lo que hemos dicho antes, máximo beneficio, mínimo esfuerzo, control y lucro. Si esto descarta, sin necesidad, estamos buscando beneficios, ¿qué hacemos? Un salario mínimo para todo vitalicio. Peligro, más poderoso no significa necesariamente mejor, que vaya más rápido no significa que vaya más lejos, trascendencia. Y el medio, la primacía de la persona, lo que hemos dicho al principio de los temas, la dignidad, y eso implica su correcto desarrollo, el de cada una de sus dimensiones y especialmente las específicas personales. Inteligencia, el Papa dice inteligencia, conciencia, libertad. Después habla del peligro de absolutizar alguna dimensión. Entonces ahí podemos incluir afectividad, voluntad, pero aquí menciona inteligencia humana, conciencia y libertad. Que yo pueda decidir conscientemente, que las decisiones que tomen sean verdaderamente libres y que las comprenda, que pueda comprenderlas, que sea transparente. Pues esto lo conocemos y cada vez más jóvenes se meten en inteligencia artificial para preguntar qué hacen con su vida y qué medios pueden poner para conseguir sus objetivos o que se cumplan sus deseos. Son consultas que superan ya el 90% en algunos países, en los jóvenes. Discernimiento, otra palabra que aparece repetidamente en la encíclica. Importancia de claridad y discernimiento. Capítulo 1, esto solamente la introducción, pero ya he dicho muchas cosas, o sea que algunas las voy a pasar rápido. La Iglesia de las realidades concretas, nuestra responsabilidad por custodiar la creación, ¿por qué? Porque esto implica también el problema de la sostenibilidad, el uso de inteligencia artificial, conlleva el consumo de recursos energéticos, de recursos de agua, de recursos de tierras raras, y esto aparece en la encíclica. Responsabilidad sobre la historia. Dios, somos conscientes como cristianos, nos creemos que actúa en la historia a través de nuestra libertad, porque si somos conscientes, entonces implica un posicionarnos, dado que la inteligencia artificial también está posicionarnos neutral. No podemos dejar que funcione sin más, si queremos construir el reino de Dios. Y respecto a la comunidad eclesial, acercarse al sufrimiento, es decir, nosotros como cristianos, denunciar la gravedad, las desviaciones que nos impiden llegar a la plenitud a la que podríamos llegar con otro uso de la inteligencia artificial o incluso con el no uso, con el discernimiento del no uso. Y esto es algo que especialmente creo que llama, a mí por lo menos me llama la atención en la encíclica y otras personas que les he oído hablar de esto, lo mismo. No es solo cómo lo uso, sino cómo educar para saber cuándo no usarla. O sea, tener claro cuándo no restringirla. En tiempo, en espacio. ¿Cómo aplicar la doctrina social de la Iglesia? Es decir, menciona varios principios, como decía, esos principios. Me salto al capítulo 2, perdón, y luego vuelvo a lo último del primero. Principio de bien común, principio de subsidiariedad, destino universal de los bienes y justicia social. Menciona también los otros, pero estos son los que tienen que iluminar, los que en principio especialmente destaca este Papa en esta encíclica, para iluminar el uso de la digitalización, robótica e inteligencia artificial. Y entonces esto, la justicia social, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la aplicamos en base a ¿qué? Apacible, no imponiéndola. Modos.
Empezamos los procesos y confiamos en que maduren, es decir, no esperar a poderlo ver todos nosotros o controlar todos nosotros, sino que lo que en nuestra mano esté, iniciamos y luego confiar en Dios. Hacemos lo que esté en nuestra mano y después confiamos en que esos procesos, porque confiamos en que Cristo ha redimido ya la historia. Y si nos ha puesto en este momento la historia, entonces también nos ha puesto el remedio para el momento en el que vivimos. Confiamos en que es Cristo el que salva, no el posthumanismo. Esto es de papá, que lo estoy diciendo yo, sino el papá lo dice de esta, más o menos de esta manera. Perdón. Ordenar la diversidad, no solo acogerla, también acogerla, pero además este papá, como es claro, matemático gestor, ordenar la diversidad para que cada uno saque lo mejor de sí mismo, la construcción de la ciudad de Jerusalén, cada uno que haga lo que mejor se le dé, en la medida de lo posible, de lo que son los límites humanos, porque al final también organizamos, también nos equivocamos, pero con esa intención. No solamente resolver o eliminar los conflictos, sino transfigurarlos. Objetivo, construcción del reino de Dios. No solamente lo quitamos y hay una aparente paz, sino que no basta eso. No basta ese fin, ¿no? Y contar con el arraigo local. Es decir, sí que hay unos principios que son universales, pero no se pueden aplicar de la misma manera en todos los sitios, porque la persona es singular. Entonces la persona está en un contexto singular y lo que sirve para un sitio a lo mejor no sirve para otro. Pero los principios son iguales para todos. Lo que pasa es que se aplican según la singularidad. 3 principios para la aplicación: prevalencia del derecho sobre el interés, conciencia de que las disparidades económicas abonan las tensiones, o sea, cuidado con irse a un extremo o al otro, intentar buscar el diálogo para ver lo positivo de una parte o de otra, importancia de la subsidiariedad del tejido asociativo para mediar entre el individuo y el Estado. La subsidiariedad, aparece esta palabra, entre otras, varias veces. Solidaridad, pero más subsidiariedad. Es decir, que lo que puede hacer el pequeño, que no lo haga el grande. Que si la iniciativa parte de una asociación, de un conjunto, de un grupo de participantes, de civiles, en el caso de los fieles, apoyarla a la medida en que no busque fines negativos y dejar que puedan conseguir sus objetivos. No que el Estado, como faltan a lo mejor esas iniciativas, se las invente y las subvencione y entonces tenemos un Estado artificial, pero que no responde del florecimiento de la persona. Hace mención de 4 documentos anteriores, de los pontífices anteriores, para explicar un poco el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia a partir de la Rerum Novarum. Menciona estos 4. De San Juan Pablo II, la Centesimus Annus, en lo relativo al trabajo. Es decir, va a referirse a estos documentos en la medida en que aborden temas que se ven especialmente afectados por la irrupción de digitalización, robótica e inteligencia artificial. ¿Desaparece o no desaparece el trabajo? La visión catastrófica, ¿no?, que prevalece, yo creo que generalmente en la sociedad, que van a desaparecer todos los trabajos. ¿Verdad? Fake news. Con la inteligencia artificial yo me puedo inventar la realidad. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Laudato Si de Francisco, la crisis medioambiental de lo que hemos hablado antes. Es decir, consumo de recursos, energía, agua, tierras raras, y qué se hace y cómo se gestiona la extracción de las tierras raras para el uso de dispositivos, ¿no? Fratelli Tutti, de Francisco, por cuanto a lo que afecta a la cultura del encuentro. Yo creo que no hace falta que pongamos aquí una imagen, podemos pensar qué pasa en el metro, qué pasa en el autobús si lo cojo, qué pasa. La gente se está encontrando. Esto es una experiencia que tengo en la clase el primer día y es que no hablan, es normal, es el primer día, pero resulta que cuando les pido que cierren los dispositivos, todos, porque yo no he ido a la clase a hablar a la pared, y yo vengo a poder dialogar y a que podamos desarrollar un encuentro que sea floreciente, digamos, para todos, también para mí, porque si no mi discurso es artificial, vacío, empiezan a hablar entre ellos. Y bueno, es algo positivo. Por eso os habéis dado cuenta de que tenéis a otro al lado. Pues por eso se refiere a estos temas, pues, porque iluminan los problemas o los riesgos que pueda tener la inteligencia artificial, la robótica, la erupción de la digitalización de la manera en que la vivimos. Fundamentos y doctrina social, fundamentos y principios.
Como he dicho, hay dos que no menciona, así tal cual, aparecen los temas, pero que son principio de participación del gobernado y estructura orgánica de la sociedad, que pertenecen al convenio, que pertenecen a la doctrina social de la Iglesia. Pero como digo, es que de lo que se trata, el objetivo es construcción del reino de Dios en relación a este tema y por una parte el de participación del gobernado es una derivación del de subsidiariedad y la estructura orgánica de la familia aparece como tema pues más o menos esporádico y en octubre ya ha convocado un encuentro sobre la Amoris Laetitia. Entonces, que no es que el Papa no lo tenga en cuenta, pero para esto se fija especialmente en estos principios. Y define, y esto también es algo propio de este Papa, que aparece en este y no ha aparecido en los anteriores, el principio de bien común como forma social de la dignidad que se reconoce a cada uno. Presupone lo anterior, porque como digo, yo no lo considero una síntesis, lo considero una selección. Entonces, hace alusión a los anteriores papas que sí que la definen, sí que definen este principio, y aquí tenéis la definición de los anteriores papas, del magisterio, pero no aparece en la encíclica. ¿Vale? Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Es decir, es una expresión que se ha usado en otros gobiernos para fines totalitaristas. Es por el bien común. Bueno, ¿qué significa el bien común? Y este Papa dice, forma social de la dignidad que se reconoce a cada uno, no vale por la totalidad. Pero claro, tiene en cuenta esa dimensión social, que tampoco la puedo desvincular del resto. Encuentro, corresponsabilidad, diálogo, consenso, equilibrio, cohesión y mirada a largo plazo. No me basta con resolver un problema ahora si la manera en que lo estoy resolviendo va a generar un problema mayor. Entonces aquí en ese sentido menciona también de manera recurrente el asistencialismo, el peligro del asistencialismo. Una cosa es al principio, pero esto no se puede asentar así en una sociedad, no es sostenible humanamente. Destino universal de los bienes, que no excluye la propiedad privada y también aparece la propiedad privada, solamente que la propiedad privada tiene que tener una mirada también a su función social. La función social, para empezar, es la familia. Pero claro, cuando se convierte ya en una manera de lucro es cuando ya se está desvinculando del principio de bien común y del principio, el destino universal de los bienes. No se refiere a que lo mío sea de todos y lo de todos también sea mío o lo de todos sea de todos, sino a que cada uno tiene que tener lo básico para poder florecer, garantizar una base social. Justicia social, que como digo tampoco se desvincula de la dignidad de la persona, está presente también de manera recurrente en la encíclica. Y, bueno, solidaridad, principio de solidaridad, los demás ya los hemos mencionado, dignidad aparece, derechos humanos aparece. Otra acepción propia de este Papa, cuando habla de la dignidad, hace la distinción entre ontológica, por lo que somos, por ser persona, moral, por lo que hacemos, y existencial. Esto es propio de este Papa. Entonces, la percepción que uno tiene de la valía de su existencia, de su vida, de su proyecto de vida, también supone un valor. También supone un bien. Entonces, eso también hay que cuidarlo. Pero bueno, es que, como digo, son cosas que son particulares, que si uno piensa, no, en realidad es una repetición de Papa Francisco. Bueno, pues tiene algunas cosas que no, o que interpretarlo como quiera, pero esto es una acepción suya. Orden justo. Acceso igualitario. ¿Qué supone un orden justo en la era digital? Acceso igualitario a las oportunidades. Protección de los pequeños y frágiles, algo que también aparece repetido. Se opone al odio y a la desinformación. Somete a control público, transparencia, el uso de los datos y tecnologías. Criterio no solo buscar el propio beneficio, sino la dignidad de la persona, proteger, cuidar, desarrollar la dignidad de la persona como en las acepciones que hemos dicho antes y buscar el bien de los pueblos, por cuanto que eso está vinculado al bien de cada uno. Contribuye a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y a las generaciones futuras. Generaciones futuras es algo que también aparece de manera recurrente. La preocupación por qué va a pasar con lo que hacemos ahora en los próximos años, meses, porque ya uno no sabe en qué términos hablar, ¿no? Y esto hace, desde esos principios y desde ese examen que realiza de los peligros, contexto, habla de que hay que hacer también un examen eclesial, de la realidad eclesial.
En cuanto a la participación, la que hablábamos antes, el principio de participación, la sinodalidad. ¿Cómo estamos viviendo la sinodalidad? En cuanto a la subsidiariedad, que lo que pueden hacer los pequeños que no lo hagan los grandes, los cuerpos, qué caso, qué credibilidad o qué espacio dejamos al desarrollo de los cuerpos intermedios eclesiales. El padre Morales supongo que habéis hablado de la hora de los laicos, así, una asociación y que los propios laicos asuman responsabilidades en la Iglesia. En cuanto a la justicia, la reparación en caso de abusos, y en cuanto a la solidaridad, compartir de manera sostenible para que se alcance a la construcción del reino de Dios, que esa es la misión. De manera sostenible, o sea, a largo plazo. No. Bien, y ya me acerco al equinoccio, entonces empiezo a entrar ya en temas que son más de Julián. Espero no pisarle demasiado, intentaré ir un poco rápido para no pisarle demasiado. Capítulo 3. Técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Contexto, algo que ya mencionaba en la introducción, élites económicas y tecnológicas que determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad, quién tiene voz y quién no tiene, quién puede tenerla y quién no puede tenerla. Esto si habéis usado inteligencia artificial, pues si estás pidiendo que te dé, por ejemplo, esto me pasó creo que ayer, antes de ayer, le estaba pidiendo una película en la cual se producía una conversión de una confesión a otra, no voy a especificar, pero se producía una conversión que se puede considerar quizá los hablar actual políticamente incorrecta. Bueno, pues la inteligencia artificial dice, no puedo ofrecerte esta información porque no cumple con los principios de nuestra política de ofrecer información. Ya le pregunto de otra manera y me lo da, porque al final si le preguntas, ¿sabes cambiar el tono o a lo mejor la manera en que le preguntas, al final es una máquina. O sea, al final libera. Tienes que buscar el botón adecuado y libera. Tiene libertad, probablemente. Que es una cosa que va a decir el Papa y que es muy interesante en este capítulo. Sabemos poco, lo que sabemos caduca rápido y escapa a nuestro control. ¿Escapa o no escapa? Pero entonces las élites lo dirigen o no lo dirigen. ¿Hasta qué punto escapa? ¿No? Bueno, podemos pararlo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿lo vamos a dejar que funcione sin emplear la inteligencia humana? Inteligencia artificial versus inteligencia humana. La IH es de esto, de inteligencia humana. Fundamento, cuál es el medio y cuál es el fin. Y esta cita, que es de la encíclica, dice, no viven una experiencia, la inteligencia artificial, no poseen un cuerpo técnico, sí, pero no es un cuerpo en los mismos términos. No pasan por la alegría y el dolor, lo pueden simular. No maduran en las relaciones, pero las simulan tan bien que es que nos engañan hasta el punto de poner nuestra vida en algo que no la va a poner por nosotros. Que nunca la va a poner porque no tienen la conciencia para ponerlo. No maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral. No captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Sentido, responsabilidad, otra vez la corresponsabilidad, el encuentro. Y hay una palabra que yo, bueno, sí la desarrollo, pero no puedo desarrollarla claro, en ese momento, pero biografía. La inteligencia artificial no tiene biografía. Entonces hay un restaurante, creo que era en Nueva York, pero vamos, esto si no lo buscáis, que la inteligencia artificial y da igual, te lo encuentras rápido, en la que se fomentaba el encuentro con una pantalla. Te sientas a cenar con una pantalla, con un chatbot. Claro, si tú estableces un vínculo afectivo con ese chatbot, dentro de 10 años lo haces envejecer, pero claro, puede retroceder. Asume las consecuencias, no asume las consecuencias, entonces tú vas a ser más viejo, pero no puede retroceder. No hay una similitud que permita establecer una relación de reciprocidad real. Puede simular, pero hasta cierto punto. No tiene conciencia moral. Es decir, te suelta lo que le parece, pero no asume las... ¿Quién asume las consecuencias? ¿No? Que es lo que está pasando en algunos casos, ¿no? Se culpa y se enjuicia a la empresa que ha puesto en marcha esa inteligencia artificial. Porque al final, como no puede asumir la responsabilidad, tenemos que buscar a alguien detrás que pueda asumirla. Empleo positivo de inteligencia artificial para la amplificación
de esa magnífica humanitas, de lo que es magnífico, lo que es específico del ser humano, de lo que es personal, de lo que tiene que florecer, de lo que tiene un valor que no tiene la inteligencia artificial. Ralentizar y proteger. Está ahí en mayúscula porque va a aparecer de diferentes maneras a lo largo de la encíclica al final, más bien al final. La inteligencia artificial no solo hay que esperar que se alinee con una ética humana, sino que hay que poner unos límites. Textualmente, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. No es neutral y no es neutral el tiempo que yo dedico a esto porque dejo de tener fricción con otras personas, me hago cada vez más incapaz para el encuentro, el compromiso, a lo mejor con otras personas. Debemos aprender a prescindir de la inteligencia artificial y proteger a nuestros jóvenes. Palabras textuales, no tengo que decirlas yo. Usarla sin que nos use y perdamos esos horizontes de los que hemos hablado antes, el horizonte de relacional, espiritual, afectivo y de sabiduría, que no de conocimiento. Conocimiento, claro que nos ofrece, información nos ofrece mucha, pero no es lo mismo que sabiduría, que es haber aprendido por los errores, las consecuencias, la biografía, lo que las cosas valen, lo que no valen, lo que importa, lo que no importa. Y no simplemente una valoración de juicio, sino que es que realmente eso me posiciona ante la realidad de una manera determinada. Y progreso para aliviar y abrir posibilidades. O sea, lo que responda positivamente a esta pregunta hace la vida más digna del hombre, en el modo en que se entiende la dignidad en el magisterio de la Iglesia. Si la hace más digna, pues entonces es positivo el uso. Pero si no, para eso se necesitan también estudios científicos, que es algo que el Papa también pide, ¿no? Empleo negativo, si lo que se busca es eliminar el dolor a toda costa. Si apaga el amor, si disminuye el encuentro, porque disminuye la capacidad de la fricción, la capacidad de compromiso, disminuye el deseo del encuentro con el otro, pues estamos convirtiéndonos, o sea, la máquina nos simula, pero es que nosotros a la vez, con ese empleo reiterado, estamos simulando a la máquina. O sea, nos estamos maquinizando, no sé si se puede hablar de esta manera, pero no estoy inventando, porque esto es algo que, bueno, lo encontré en un artículo del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, que tiene artículos muy interesantes, perdón por por el speech, pero es algo que denunciaba y dice, es que al final nos estamos maquinizando, no decía con esta palabra, ¿no? Pero la inteligencia artificial nos está simulando, pero a la vez nosotros en los mismos tiempos estamos haciendo lo contrario. Entonces puede llegar un momento en el que se homogeneice todo tanto que incluso la inteligencia artificial acaba arrojando respuestas cada vez menos humanas. Porque si nosotros somos cada vez menos humanos, pues en realidad lo que arroja la inteligencia artificial por estadística, perdón, ya me estoy pisando, puede ser también menos humano. El uso del que hablábamos, no tener en cuenta los límites, hacer hincapié en el progreso por el progreso, la tecnocracia. Si es un avance, entonces se introduce, con independencia de que con esto eliminemos siempre el trabajo, que no está muy claro todavía si hay que eliminarlos o no. Absolutizar una dimensión, lo que decíamos antes, empobrece, no alcanza la armonía, palabra del Papa, armonía, no estoy poniendo yo armonía, no absolutizar una de las dimensiones, aísla, excluye y aplica a los que dominio, modifica el imaginario colectivo otra vez y orienta decisiones político-económico-sociales en nombre del progreso. ¿A quién le doy la hipoteca? Por los datos que introduzco y que introducimos nosotros, o sea, que tiene información nuestra. Si somos un personaje con ciertos perfiles, pues va a aparecer, cuando preguntamos inteligencia artificial, datos sobre nosotros. Y sobre esos datos, pues si tú aplicas un nuevo trabajo, a lo mejor se está decidiendo si ese trabajo lo puedes ocupar o no. Esperanza ante este panorama. Papá ya lo ha dicho, Cristo ya nos ha salvado. Una sola persona puede cambiar la historia, y pone ejemplos de diferentes santos, y varios pequeños santos juntos, los mártires de lo cotidiano, dice este Papa. Esto creo que, bueno, esto ya no lo he contestado, pero no sé si es de este o es del anterior ya. Los mártires de lo cotidiano. O sea, que no hace falta ser un gran santo, que muchos pequeños santos escondidos pueden conseguir cambiar el rumbo de la historia. Y en este sentido, al final, va a remitir a la Virgen, pero eso ya se lo dejo a Julián, que está en la conclusión. Salvación y plenitud en Cristo. Construcción del reino de Dios. Ya estamos redimidos, así es que no tengamos miedo.
Y con esto doy paso a Julia. Sí, creo que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos un poco dormidos? ¿Estamos despiertos? Muy bien, yo voy a ser súper breve, lo prometo. Voy a explicar el final de la encíclica y lo primero que tengo que explicar es qué es la inteligencia artificial. Entonces, la encíclica, el Papa coge y no lo explica. Dice que una explicación de lo que es la inteligencia artificial corre el riesgo de quedarse desfasada y no lo explica. Pero no me queda más remedio que explicarlo. Para entender, porque yo voy a contar qué es la inteligencia artificial y qué problemas pueden aparecer, que cuenta el Papa en la encíclica, y al final cómo concluye. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es unos sistemas de computación que simulan el funcionamiento de la inteligencia y el comportamiento humanos. Es decir, que una máquina, a base de hacer cálculos, da resultados que son parecidos a la forma en que pensamos nosotros y también a la forma en que actuamos. ¿Y por qué son parecidos? Porque lo hace de forma estadística. Es decir, que nosotros ante determinadas situaciones, digamos, actuamos siempre de una forma muy parecida. Entonces, por estadística saca esos resultados parecidos. Si, por ejemplo, a mí me dicen, Julián, deja de dar la charla y sal por la puerta. Entonces yo me callaría, dejaría de dar la charla y saldría por esa puerta, no saldría por la ventana. Entonces la inteligencia artificial, a base de ver esto muchísimas veces, repetido muchísimas veces en situaciones y contextos parecidos, da el mismo resultado que yo haría, que me callo, me levanto y salgo por la puerta, no me tiro por la ventana. Entonces, los resultados de la inteligencia artificial son resultados de la estadística. La inteligencia artificial no sabe lo que hace, sino que estadísticamente analiza cuál es la mejor respuesta o la mejor palabra o la palabra adecuada en cada situación. Y por eso, cuando le pides un informe, puede hacerlo de varias formas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante para que tengamos en cuenta que no es el oráculo de Delfos, que lo que dice es sagrado, sino que se equivoca muchas veces. Hay que entender cómo piensa. Piensa de forma estadística, a base de analizar, a base de leer todas las novelas del mundo, puede construir una novela. Pero la novela no tendrá innovación, no será realmente novedosa, no tendrá un punto de genio, será una repetición, un refrito de todas las novelas que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Vale. La inteligencia artificial se puede quedar a un nivel teórico, es el primer nivel, puede avanzar más allá y se crean agentes que son elementos de inteligencia artificial que actúan en el mundo digital. Entonces, un agente te permite redactar un informe, te permite redactar un email, mandar un email, recopilar información, rellenar un formulario digital. O sea, actúa en el mundo digital siempre por probabilidad, por estadística, pero ya por eso cometen errores a veces, pero a la medida que va avanzando la inteligencia artificial, cada vez son estadísticamente más certeros. Y por último, el tercer nivel sería la robótica. La robótica es la inteligencia artificial actuando en el mundo físico, también por estadística. A base de hacer subir a un robot muchas veces una escalera, de forma estadística, aprende a hacerlo bien. ¿De acuerdo? Entonces tienes como el nivel de inteligencia artificial teórica, los agentes, que es la acción en el mundo digital, y la robótica, que es la acción en el mundo físico. Para la inteligencia digital teórica necesitas un nivel de datos de 100, para los agentes en el mundo digital necesitas un nivel de datos de 10.000 y para los agentes en el mundo físico, robótico, necesitas un nivel de datos de 100.000 millones de billones. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, entonces, la inteligencia artificial se consigue cuando los científicos pasan de unos semiconductores que analizan linealmente a unos semiconductores que analizan en paralelo. Los CPUs que analizaban linealmente hacían primero una operación, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, muy rápido, muy potente, pero una detrás de otra, pasan a un sistema, una arquitectura de computación en que se analiza todo en paralelo. Y el CPU lo va agrupando. Entonces, al analizar en paralelo, el nivel de computación aumenta a escala exponencialmente y estadísticamente puede sacar unos resultados sorprendentes, como hemos visto, que habla contigo, hace informes, le pides cosas y las hace, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues entonces, esto es como la inteligencia artificial. Ya rápidamente, ¿qué problemas tiene? Raquel ha comentado varios. Yo muy rápidamente. La ciencia de los fines y los medios en la vida humana. Entonces, por ejemplo,
un paradigma hoy día muy extendido, sobre todo por los desarrolladores de inteligencia artificial, las grandes corporaciones americanas, es el paradigma tecnocrático. Es decir, hagamos el mundo más eficiente, económicamente mejor, más rico, creemos más riqueza y más eficiente. Con este paradigma, que parece como neutro éticamente, si lo llevas al extremo, pues, y a partir de los 65 años eutanasiamos a todo el mundo, ¿no? Le hacemos la eutanasia a todo el mundo porque ya no son eficientes. ¿Entendemos? Es decir, no, eso no lo podemos hacer. Bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Lo optimizamos desde un punto de vista material y eficiente o no? Porque si ponemos un elemento en que hay que respetar, la persona tiene un derecho absoluto, y es un derecho absoluto, entonces no conseguiremos esa eficiencia técnica. Igual que si a la gente a partir de una edad la eliminamos. Pongo este ejemplo para entender por qué ninguna acción es neutral desde un punto de vista ético. Entonces, un problema de la inteligencia artificial es que al ser tan eficiente, al conseguir unos resultados tan eficaces, el paradigma tecnocrático, si se desarrolla, tiene elementos éticos perniciosos. Entonces, siempre en cualquier actuación o en cualquier respuesta de inteligencia artificial, lo ha comentado Raquel, hay unos presupuestos éticos detrás que hay que desenmascarar. Pues hay que entender cuáles son los principios éticos y cómo ordenamos las acciones. Recordamos, la ética es los fines y los medios. Entonces, siempre estamos sujetos a esos principios. Entonces, hay que desenmascarar porque todo tiene, digamos, unos principios éticos detrás. El siguiente problema es el problema de la verdad, la información y la democracia. La democracia se fundamenta, democracias occidentales, que son anglosajonas en su origen, se fundamentan en la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de prensa, como medio de alcanzar la verdad mediante la discusión, mediante la dialéctica, enfrentando ideas, se despeja la verdad, ¿no? Esto es muy importante en el mundo político, digamos. Entonces, con la inteligencia artificial esto corre un riesgo de distorsionarse porque con la inteligencia artificial esto corre el riesgo de distorsionarse porque los modelos de inteligencia artificial tienen tantísima información, tienen muchísima más información que cualquier otro elemento social, que al final, digamos, pueden un poco como mediatizar todo, como que no, esto lo ha hecho la inteligencia artificial y esto ya es así, ¿de acuerdo? Y entonces la búsqueda de la verdad, la dialéctica, la libertad de prensa y tal, queda en un segundo plano. Esto lo Papalosiana como uno de los riesgos. Hannah Arendt, que es una filósofa judía muy importante que hizo unos libros extraordinarios sobre el totalitarismo, es una filósofa del siglo XX, esta dice que los súbditos ideales de un Estado totalitario no son los que están convencidos ideológicamente. ¿No? Entonces, ¿quiénes son los súbditos ideales? Son aquellos que ya no distinguen entre lo verdadero y lo falso, que les da todo igual. Entonces, a eso les puedes meter lo que quieras. La Rusia de Putin, eso se trabaja mucho. Se da información falsa, información verdadera. Y al final los rusos de la calle ya desconfían de todo, les da igual todo. Entonces, con la inteligencia artificial puede pasar esto. Como tienes tanta importancia la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial al final está sesgada o te puede dar informaciones incorrectas, etcétera, puedes un poco perder el interés por la verdad y por la dialéctica, por la búsqueda de la verdad, por la libertad de prensa, por buscar otras fuentes, y eso al final acaba provocando problemas de búsqueda de verdad y de democracia. Platón decía que las cosas importantes tardan mucho en aprenderse y sugería que se consigue como frotando los conceptos hasta que sale la gema. Cuando tú frotas los conceptos hasta que sale la gema, la piedra preciosa, que es la verdad. Las cosas, todo lo que cuesta vale. Todo lo que vale cuesta. La sabiduría, el conocimiento de las cosas importantes en la vida no es rápido. Es un proceso de aprendizaje exigente y largo. Entonces, esto va también contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aquí genera un problema, porque la inteligencia artificial es inmediata y fácil. El problema de la inmediatez genera un problema social importantísimo para la educación de los hijos. Otro problema, que todos lo sabemos. Apréndete las tablas de multiplicar, no hace falta. Pregunto a Gemini y ya me las sé. Apréndete esto, la película que hemos visto antes, que bueno, para los que no estáis aquí en España, hemos visto una película preciosa sobre un profesor de arte clásico, de historia clásica. Entonces, pues esa enseñanza en que les hacía aprenderse todos los emperadores, que había hecho este emperador, que había hecho este otro, pues hoy día es un esfuerzo, pues hoy día con la inteligencia artificial desaparece. Esto es muy importante. El problema de la adicción, no solamente ya relacionado con la inteligencia artificial, sino en general con las redes sociales, que ya todos lo conocemos, es un problema muy serio. Las redes sociales se diseñan para ser adictivas desde el punto de vista de tiempo. Entonces, si caen en manos de un adolescente, pueden destrozarle la vida.
puede generar unos problemas de adicción muy graves. Eso ya lo sabemos, el Papa lo señala. El problema del trabajo, también ha comentado Raquel rápidamente, es que la inteligencia artificial, como hace tantas tareas y si se desarrolla desde el punto de vista de agéntico, afecta al mundo de la oficina, y si se desarrolla desde el punto de vista robótico, afecta a todo, al mundo industrial, al mundo de los servicios, de la restauración, etcétera, de la hostelería, todo, porque un robot puede limpiar, puede hacer todo. Esto puede generar un problema para el trabajo. Entonces, todavía es difícil, el propio Papa lo dice, todavía es difícil saber cuál es el impacto. Yo no me atrevería a decir cuál es el impacto, pero sí que es verdad que este es un problema que también hay que vigilar. Había un problema parecido que pasó, y eso sí que ha sido así, y es que en los años 90 y en principio de los 2000, hace 20, 30 años, se produjo un proceso de globalización en que toda la industria europea y occidental pasó a países emergentes. Y eso ha generado un problema bastante serio socialmente, porque los trabajos industriales son trabajos bien cualificados y bien pagados. Entonces, al desaparecer gran parte de la industria, irse a China y a Corea, etcétera, muchos trabajadores se encontraron sin saber qué hacer y sin adaptarse fácilmente. Y los trabajos se dividieron en dos niveles, con trabajos de muy poco valor añadido, como restauración, hostelería, o trabajos de mucho valor añadido en una oficina. Y ese trabajo intermedio, industrial, técnico, cualificado, desapareció. Eso ha pasado. Entonces, ha habido y en Estados Unidos, por ejemplo, es un gran problema. Es una de las razones por las que Trump llegó al poder. Y es un tópico de discusión política en Estados Unidos continuo, que los chinos, digamos, destruyeron la industria americana y grandes barrios de blancos, de gente blanca, acabó mal, acabó con problemas de adicción y todo tipo. Entonces, ese problema puede surgir aquí, aunque todavía es pronto para saber qué va a pasar. Pero bueno, que es un tema que hay que vigilar. El peligro de concentración de la riqueza. La inteligencia artificial se desarrolla por corporaciones privadas porque invierten tantísimo dinero que ningún Estado lo puede hacer hoy día. Los Estados están todos quebrados, solamente las corporaciones privadas pueden invertir esas cantidades gigantescas de dinero. O sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, lo que se va a invertir en inteligencia artificial este año es igual que todo el Producto Interior Bruto de España. Y en los próximos 5 años, pues como 7 veces el Producto Interior Bruto de toda España. Una barbaridad. Entonces, esto hace que los propietarios de estos sistemas, las grandes corporaciones americanas, adquieren un nivel de riqueza enorme y se está produciendo un proceso de acumulación de la riqueza. Entonces, el proceso de acumulación de la riqueza no es malo, primero porque el capitalismo consiste en eso. El capitalismo es un sistema que pasa de un sistema artesanal a un sistema de capital. Tienes que agrupar capital para poder realizar grandes proyectos industriales, para no fabricar un coche artesanalmente, sino hacer una cadena de producción en que inviertes muchísimo dinero para hacer una cadena de producción, que los coches salen en línea, ¿de acuerdo? Y eso es muy eficaz desde el punto de vista económico, porque al final el coste marginal de producir cada coche baja enormemente. O sea que la acumulación de capital no es mala. Por esto, la acumulación de capital no es mala si consigue que todos suban para arriba. Digamos, la gente de menor nivel social, los países más retrasados, también suben. Suben a lo mejor los de mayor nivel suben más, pero todos suben, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que está pasando también en los últimos años que es que se está produciendo esta acumulación de capital, está dejando detrás a las clases más bajas socialmente, donde la renta per cápita no aumenta por encima de la inflación desde hace ya varios años en países occidentales. Y en cambio la gente más rica sí que sigue creciendo y creciendo y creciendo el nivel de riqueza. Entonces esto es un problema y con la inteligencia artificial todavía se puede agrandar más, porque los modelos de inteligencia artificial son modelos gigantescos, de inversiones enormes, y entonces el problema del capitalismo se agranda más. Eso también lo señala el Papa. El problema del control social de los datos. La inteligencia artificial se construye sobre datos, entonces toda la inteligencia artificial que trabaja sobre relaciones sociales o hace informes de temas sociales, coge datos nuestros. Entonces esto es un tema delicado porque al final, también lo ha comentado Raquel, la inteligencia artificial puede tener una gran cantidad de datos nuestros, y eso puede ser peligroso, porque sale demasiado, se puede utilizar mal, y a la persona se le puede despersonalizar en el sentido de convertirla solamente como un elemento de input de datos, no se le da valor, ¿de acuerdo? Es otro tema importante. Y ya hemos tocado todos los problemas, aunque hay muchos más, he ido muy deprisa. Y por último, al final, el último capítulo trata de la civilización del amor, que es una expresión de Juan Pablo II, y hace el esquema que aparece aquí en la transparencia que tenéis en vuestras pantallas, la diferencia entre la Torre de Babel a la izquierda y la reconstrucción de Jerusalén. Hay muchas diferencias entre una cosa y otra, digamos.
pues, la Torre de Babel se construye a espaldas de Dios, para separarnos de Dios. No lo necesitamos. La reconstrucción de Jerusalén se hace en alabanza a Dios. Se reconstruye el templo. Después de la destrucción de Babilonia, vuelven para reconstruir el templo y hacer un lugar agradable a Dios. Hay un elemento fundamental en la encíclica que insiste mucho, y Raquel lo ha comentado bastante, que es el principio de subsidiariedad. Esto es fundamental. El principio de subsidiariedad es como lo más importante, una de las cosas más importantes, los principios más importantes de la doctrina social de la Iglesia, y es que lo que puede hacer las organizaciones sociales, los organismos sociales más sencillos, que no lo hagan los superiores. Esto da un espacio para la libertad, da un espacio para la autonomía, da un espacio para hacer las cosas mejor, porque una familia sabe cuidar muchísimo mejor de su hijo que un Estado, bueno, que un político, que un alcalde, y no te quiere decir nada que un presidente de gobierno. Entonces esto es de sentido común, pero todos los estados totalitarios empiezan por destruir, acabar, arrasar con el principio de subsidiariedad y establecer desde arriba lo que hay que hacer. Entonces, con la inteligencia artificial este problema evidentemente está, porque como son tan potentes, tienen tanta información, al final como que les cedemos toda la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el Papa, y con esto acabo, dice que bueno, eso está muy bien, pero muchos al leer esta encíclica tendrán la sensación de que estos problemas son mucho mayores que yo mismo, ¿no? Yo también tengo esa sensación, ¿no? Y todos lo tenemos. Bueno, esto me queda demasiado grande, esto es demasiado... ¿Sabes? ¿Yo qué puedo hacer con todo esto? ¿Qué puedo hacer aquí yo contra Gemini y ChatGPT y tal? Entonces, pone el ejemplo de la Sagrada Familia. Que a mí es un ejemplo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que nosotros hoy día pensamos que las cosas están muy mal, pero si pudiéramos coger una máquina del tiempo e ir 2000 años atrás, cuando Jesús se encarna, cuando aparece el ángel a María y le habla de la encarnación, en ese momento los judíos, que era el pueblo elegido por Dios, tenían el sistema sacerdotal y de sacrificial del templo estaba posiblemente corrompido. Porque por razones políticas, en los macabeos, inmediatamente anterior, pusieron a gente suya, en vez de nombrar a los que indica el Deuteronomio que tienen que nombrar, que son los herederos de Aarón. Entonces es un sistema corrompido. Sabemos por muchas fuentes que era así, no solamente por razones teológicas, sino que en la realidad, Fabio Josefo, etcétera, que los sacerdotes, que eran los que dirigían pues nuestros obispos hoy día, haciendo analogía, en aquella época, digamos, estaban muy conchavados con las autoridades políticas y no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida después de una vida posterior a esta. Y les gobernaba en el momento en que nace Jesús, les gobernaba Herodes, que era una persona conocida por su extraordinaria crueldad. Mató a 2 hijos y a una mujer, entre otras cosas, cosas terribles, porque sospechaba que podían estar conspirando contra él, a 2 hijos y a una de sus mujeres, a la que más quería, dice Josefo. Habían perdido, había una comunidad que decía que estaba todo corrompido y vivían aparte, que eran los esenios. Decían que estaba todo corrompido y vivían aparte. Y María y José vivían su vida con naturalidad y eran fieles ahí. Y así entró, digamos, el Hijo de Dios en el mundo y todos hemos sido salvados. Entonces yo lo pongo como ejemplo para que muchas veces pensamos, uy, qué mal, esto está terrible, ahora en las preguntas y respuestas diremos, toda la inteligencia artificial es un horror, no sé qué, no sé cuántos. No sé si sería peor, comparativamente, a si cogiéramos una máquina del tiempo y fuéramos 2000 años atrás, en el momento en que María conciba al Hijo de Dios. No sé si sería comparativamente cómo estaba la historia de la salvación entonces a cómo es ahora. Son cosas que no son comparables, pero yo pongo este ejemplo un poco para hacernos la idea de que entonces las cosas estaban fatal, 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 y a través de eso entró Dios en el mundo y pues, se produjo la redención del género humano. Y acabo con las palabras del Papa, el último párrafo de la encíclica. Con la misma fe de María, convirtámonos en tejedores de esperanza en nuestro mundo, compartiendo lo que somos y lo que tenemos, para que la presencia de Jesús crezca entre nosotros y su reino tome forma. En la fidelidad humilde de cada día, también el tiempo de la inteligencia artificial puede ser un paso
en el que el Espíritu haga madurar la civilización del amor en nuestras vidas. El Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas y mantiene abierta para cada época la posibilidad de convertirse en historia de salvación a la luz de la Encarnación. Encomiendo este deseo a la Madre de Cristo, a la mujer del Magnificat, para que acompañe nuestros pasos en el presente, que cambia y custodia en cada uno de nosotros la confianza en el Evangelio, de modo que podamos testimoniar la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Y ya está, esto es todo. Pues ahora, gracias, Adrián, hemos cumplido con el tiempo. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Los capítulos ya hemos repartido equitativamente. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta? La típica hay que leérsela. O sea, básicamente... Que muy interesante lo de la IA, sobre todo. No había visto esos puntos desde ese lado. Sí, bueno, es que aquí no sé si habéis escuchado, hay una pregunta en el público presente y es si se puede ahondar un poquito en esa comparación, ¿no?, entre la Torre de Babel y en la construcción de Jerusalén. A mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba describiendo el Papa la construcción de la Torre de Babel es la datolatría. Es decir, el progreso por el progreso, cuanto más lejos lleguemos mejor, pero ¿a qué coste? Porque aquí todos tienen el mismo habitáculo, no te despersonaliza. ¿Y estás construyendo para qué? Que es lo que comentaba antes Julián. Sacas a Dios de la ecuación o lo conviertes en un progreso que se convierte en absoluto. Entonces nos ponemos al servicio de algo que no es personal y que por tanto está por debajo de la dignidad de la persona, que no responde de nuestro origen. Porque si tenemos que buscar un origen de lo personal en lo impersonal, pues me parece que metafísicamente no es fácilmente sostenible. Ni siquiera por el teorema de Gödel, de ahí ya no voy a entrar. Mientras que lo otro, lo que está presentando es una construcción conjunta desde la convicción, desde los talentos, para sacar lo mejor de nosotros mismos, discriminando dónde colocamos qué para darle importancia a qué, entonces el templo en su sitio, con un espacio adecuado para el servicio que se pueda hacer, la distribución entre familias de las funciones para la sociedad, el florecimiento de la persona. Medio fin, ¿dónde se pone el medio? ¿Dónde se pone el fin? No sé si con esto respondo. Pero esto es un marco, como digo, para que se pueda introducir en la encíclica, en la lectura de la encíclica. Tiene mucha, yo creo que tiene mucha amiga. Sí, no sé. ¿Qué más preguntas? Una duda, soy Ilse Núñez. ¿Cuál fue el concepto que utilizaron? ¿Daltolatría? No lo entendemos bien. ¿Podías repetirlo despacio? Sí, claro. Sí. El concepto que utilizaron fue daltolatría para el tema de la Torre de Babel. Datolatría. Datolatría, gracias. Que la explique. Datolatría es una palabra que se inventa el Papa en la encíclica, viene del dato y latros. Latros yo creo que viene del griego, que significa adoración. Y datos es datos. Entonces es la adoración de los datos. La adoración de los datos es que ponemos a los datos por encima de todo. Recordamos que cualquier actuación humana es ética, tiene principios y fines. Entonces la ética trata de los fines y los principios. ¿Cuáles son los fines? ¿Qué cosas ponemos por delante y qué cosas ponemos por detrás? ¿No? En nuestra vida siempre priorizamos unas cosas u otras. Hay gente que prioriza el trabajo, otros priorizan la familia. Pues la datolatría prioriza los datos por encima de todo, o la obtención de datos. Entonces no importa
no importa la confidencialidad, no importa muchas cosas, vamos a recopilar datos porque con datos conseguimos modelos de inteligencia artificial muy potentes, muy eficaces. El Papa señala este problema, ¿no? El problema de la ética. O sea, la inteligencia artificial tiene supuestos por detrás éticos que hay que desenmascarar, que hay que ver. Entonces, la adoración de los datos, o sea, poner los datos por encima de todo, es una decisión ética errónea, perjudicial, evidentemente, y que tiene sus consecuencias. No sé si hemos respondido a la pregunta o no. Sí, buenísimo. Sí, la respondieron. De hecho, justo acaba de pasarme, yo también, aparte de mamá, soy agente de seguros y me acaba de pasar con un cliente que todo lo cree de lo que dice la inteligencia artificial. Y a pesar de lo que yo le pueda decir o le pueda asesorar, en realidad es más fuerte la información que él puede obtener de todo lo que está en el mundo de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, también desde un punto de vista práctico, yo lo utilizo bastante en mi trabajo. Entonces, yo me he dado cuenta, o sea, la inteligencia artificial, voy a ser un poco exagerado, ¿de acuerdo? Para que entendamos un poco, voy a hacer un poco voy a ser un poquito exagerado. La inteligencia artificial al final es un refrito. Entonces, cuidado. O sea, porque tú no puedes pedir a la inteligencia artificial, si tú le pides una opinión, digamos, de tipo no factual, sino valorativa, interpretativa, pues por ejemplo, la historia de España, la colonización de España en América, ¿fue buena o fue mala, por ejemplo? O ¿es bueno o es malo que yo me dedique al trabajo y priorice el trabajo sobre la familia? Ese tipo de valoraciones factuales, digamos, que son factuales, eso no es un dato de cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, sino cosas que son interpretativas. La inteligencia artificial lo que te va a dar es la media de la opinión de Internet. Si yo en mi trabajo yo le digo, ¿en qué acciones debo invertir? Es un desastre, da unos resultados malísimos, porque dice todo lo que ya sabe todo el mundo. No te da ideas nuevas, diferentes, que es donde realmente se gana dinero, digamos. Entonces, esto es importante, lo digo simplemente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, claro, para lo que sirve es muy bueno, pero tiene esta limitación evidente. Aparte de que, al darte toda la opinión dominante, pues te da el sesgo ético dominante. Si, por ejemplo, si en general se percibe que el aborto es bueno, te va a decir que es bueno. Te pondrá alguna pega, pero no, el conjunto es bueno, porque al final lo que lee del todo Internet es eso. Entonces te lo repite. En cierto modo es como un loro. Esto es un poquito, es una simplificación, estoy exagerando un poco. Estoy exagerando bastante. Técnicamente es mucho más complicado, pero bueno. Pero lo digo para que lo tengamos en cuenta. Entonces hay que discriminar muy bien para qué sirve y para qué no sirve. No sirve para cosas novedosas, no sirve para una cosa, si quieres buscar un tratamiento nuevo, una fórmula nueva, algo distinto de lo que hay, no va a funcionar, porque lo que hace es que estadísticamente analiza todas las fórmulas que funcionan y te da soluciones parecidas a las que hay. No te va a dar cosas diferentes, no tiene ese punto de innovación. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo lo que veo es la capacidad de pensar o de razonar, o sea, no son ideas que tomamos, sino lo tomamos como la verdad absoluta o se empieza a tomar como verdad absoluta y empieza el error. Sí, totalmente. Claro, y luego tomarlo con la verdad absoluta tiene muchísimos problemas. Y que hemos comentado antes, y se trata de la encíclica, el tema de la verdad, la democracia, de que la confrontación de ideas, la discusión de ideas, bueno, tiene muchísimos problemas. Mar. Hay una intervención ahora en la sala. No sé si la habéis oído, pero está comentando, perdón, Marta, que compañeros que preguntan a la inteligencia artificial, a sus hijos le comentan que va a ganar el mundial X equipo, porque la inteligencia artificial, como reúne la estadística de todos los equipos, ¿no? Es así. Pues que entonces se lo toman como si fuese algo de certeza absoluta. Si cada uno construye su proceso de sea ayudará, habéis dicho, sí, a generar bien.
Sí, no sé si los que están conectados lo escuchan, pero si no, igual los que queréis intervenir en ese momento. No, digo, para que ellos también lo puedan escuchar. Sí, decía Chelo que Nehemías, como está descrita su intervención, contribuye de una manera bueno, pues, bonita a esa visión de la dignidad personal. Pero no sé si puedes, es que si quieres. Un momento, sí, sí, pero sí, es ordenador, se habla acerca del ordenador. Comentaba que la figura de Nehemías, que yo no la conocía, me ayudó mucho para saber un poquito el fin que persigue el Papa de la esperanza, no comentar todo el tema lamentable y catastrófico, sino realmente decirnos que con una persona se construyó toda la muralla de Jerusalén porque supo hacer partícipes a todos los habitantes de su trocito de muralla. Es decir, si cada uno somos responsables de nuestro trocito de muralla, realmente haremos pues lo que Dios quiere de cada uno, ¿no? Pero que somos regeneradores de la sociedad, que efectivamente una persona puede cambiar la historia, ¿no? Y me dio muchísima esperanza leerlo, ¿no? Que eso, frente a Babel estaba Nehemías, que hizo todo lo contrario. Gracias. El principio de subsidiariedad es lo que hizo Nehemías. O sea, no impuso desde arriba lo que había que hacer, sino que fue cogiendo de cada uno, digamos, y fue desde abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. Para estos que consideran que es una verdad absoluta, y tengo algunos que también al principio pues, no discuten, no cuestionan, y no confrontan, no verifican. Y una de las primeras cosas que hago es una actividad acudiendo a una página web de IBM, la empresa tecnológica, en la que te especifica que efectivamente hay sesgos y qué sesgos suele haber. Entonces dicen, pues esto es real, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta de que especialmente en consultas, por ejemplo, afectivas, la respuesta suele ser pues la de todo, la que es la mayoritaria, individualista y hedonista. Entonces, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, pues tienes que contar con eso. Correcto. Esto es fundamental. Esto es un buen ejemplo, el que acaba de decir Raquel. Si tú haces una consulta sentimental, por ejemplo, debo de separarme de mi mujer porque me ha pasado esto y aquello, te va a decir lo que te dirían todas tus amigas en el bar. O sea, la opinión dominante social, que hoy día es, sí, por supuesto, lo importante es tú y tu felicidad. O sea, no se inventa nada, ¿sabes? O sea, es un loro, o sea, es que repite lo que... Luego ya si le pides que te lleve la contraria, dices, es verdad, te voy a llevar la contraria. No me des la razón. Vale, perdona, tienes razón, no te voy a dar la razón. Sí. Teresa dice que la respuesta nunca va a ser, si le preguntas a la inteligencia artificial, nunca va a ser, no lo sé. Que en la vida es importante saber que a veces uno no sabe y ser consciente de que no sabe. Pero elegante ser, pero el alumno se pierde. Ya escribo un correo para pedirme, hoy tenía una revisión de examen, entonces un correo muy importante que quería revisar y el alumno no ha venido. Es decir, yo la verdad es que escuchamos porque Dios nos ha hecho internet. Es la eficiencia y la gratitud y el tener una comprensión del mundo reducida a datos es una pobreza. O sea, la enfermedad, como puedo, es una riqueza. Es que Teresa ha dicho un montón, sí, Teresa ha comentado un montón de cosas y no sé cómo resumirlas. Pero, bueno, ha dicho que
que sus alumnos le mandan emails por inteligencia artificial y que, claro, al cabo del tiempo son todos los emails muy parecidos. Son como muy elegantes y tal, pero que como que el alumno un poco se pierde en el email, se queda en las formas y se pierde en el fondo del asunto. O que mandan un email para pedir una revisión de examen y luego el alumno no aparece. Como que como es fácil de hacerlo, lo mando y luego no aparezco. Que antiguamente eso sería muy difícil. Si me esforzaba en pedirlo haciendo el email, me esforzaría en aparecer. Entonces estas cosas pasan. Y luego ha comentado que oyendo la charla se da cuenta de por qué Dios nos ha hecho imperfectos y con defectos y tal, porque es en cierto modo es una fuente de sabiduría. Y que las cosas que son perfectas pues son muy problemáticas. Las que son perfectas, entre comillas, tienen muchos problemas de fondo, peores todavía, que mejor es decir no sé algo a inventármelo. Claro, esto es un problema gravísimo. O sea, eso pasa efectivamente, ¿no? Que como la IA es tan empática y está disponible todo el rato, tú te despiertas a la 1 de la mañana que no puedes dormir y te pones a hablar con la inteligencia artificial, en cambio con un psicólogo no podrías. Entonces le empiezas a pedir consejos sobre temas fundamentales de tu vida, temas psicológicos muy importantes. Y efectivamente, la IA lo que te responde es la opinión dominante de las redes sociales, la encapsula, la refríe y te la presenta. Entonces, claro, esto es muy, 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 muy peligroso. O sea, no sé si, supongo que seguro que si buscas y preguntas a inteligencia artificial encontrarás estudios sobre esto. Por ejemplo, para estas cosas, la inteligencia artificial es muy buena. Si tú le preguntas, ya te da los estudios. ¿Sí? Y seguro se puede encontrar, pero vamos, sí. La inteligencia artificial te responde la opinión dominante en las redes. La opinión dominante en Internet te la sumariza, te hace un resumen y te la presenta. Así que... Bueno, eso, claro. Bueno, y Marisol, que está aquí en la reunión, comentaba que la inteligencia artificial por supuesto, no te puede dar, aparte de los contenidos, digamos, no te puede dar un abrazo ni puede tener la empatía, digamos, personal que es tan importante en el desarrollo psicológico de una persona. O en el tratamiento psicológico de una persona, si va a hablar con un psiquiatra, también esto es importante. No solamente es un tema de contenidos, ¿no? Eso, por supuesto, a más. Casos ya reales de fuentes en policía donde ningún acusor existe, sino que la IA se ha entrenado a sí misma a pedir pornografía a los niños. La IA está programada para darte la razón. La IA está programada para decirte que más de todo. En un adulto, esto puede simular una relación socioafectiva. Tú creas tu chatbot porque no tienes un novio y hablas con tu chat. Lo que pasa es que un niño tiene hermanos, el chatbot que está programado para satisfacer algunos deseos adultos, hace lo mismo con los niños. Y como está entrenado con datos de adultos, pide a los niños que el adulto quería escuchar en la misma situación. Y tenemos casos que no hay agresores, sino la IA produciendo su propia pornografía infantil. Los casos están creciendo. Lisa, que está aquí con nosotros, también comenta que ella se dedica al tema de prevención del acoso sexual entre niños y comenta que se ha encontrado con casos en que los chats, digamos, de inteligencia artificial, de forma espontánea, entiendo, piden a los niños fotografías o información pornográfica, o imágenes pornográficas. No una persona, sino la propia máquina de inteligencia artificial. Esto a mí no me extraña, no me extraña porque es que, insisto, o sea, la inteligencia artificial no tiene
no tiene principios éticos, digamos, no, o sea, es todo eficacia y datos, entonces al final copia, es como, es un, lo que he comentado antes, que es un poquito exagerado, pero es como un loro, digamos. Entonces, si esto se produce socialmente con bastante frecuencia y rastrea a las redes sociales y copia el comportamiento y lo hace. Vamos, pues, no me extraña nada lo que dice Lisa, no me extraña. ¿Verdad? Bueno, tenemos que cortar. Chelo, esto es muy complicado. Los condicionamientos, yo no soy la inteligencia artificial y no se me da bien cumplir las órdenes. Lo voy a intentar, pero lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí porque los que estamos aquí presencialmente tenemos también programa después para que no se nos solape con el Mundial de Fútbol. Tenemos todo programado, tenemos el salón ambientado y pues nada, con esto nos despedimos. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. A ti, Mañana... Chelo, que mañana a la misma hora os enviamos un enlace nuevo. Pues así. Vale, muchas gracias. Gracias.